se observa anemia y cuerpos de Heinz. Acabamos de ver qué son los cuerpos de Heinz. En el frontis de sangre periférica se sospecha de una deficiencia enzimática que afecta la vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es el principal problema metabólico asociado a esta condición? Podría ser una pregunta. Saben que en el examen no va a haber alternativas, ¿no? Pero acá les he puesto alternativas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? A ver, lean y tratan de deducir cuál podría ser la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la principal asociada a esta condición? En caso haya seleccionado la pregunta correcta, pueden ir a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué probable diagnóstico le daría al paciente y qué relación tiene con sus síntomas? ¿Qué dice nuestra delegada? A, B o C. Solo elige una letra. A, B o C. B. ¿Ya? Entonces la respuesta es correcta. ¿Es la B? La respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque es disminución de síntesis de NADPH. Por acá podría venir, ¿no? Por acá. Cuerpos de Heinz. Por ahí vendría la... Hemos visto qué es lo que son los cuerpos de Heinz. Hemoglobina desnaturalizada, ¿no? O cuerpos de inclusión de hemoglobina dentro del eritrocito. Ahora, ¿qué diagnóstico le darías al paciente? A ver, otra persona. ¿Algún voluntario quiere...? ¿Sí? ¿Anemia hemolítica? Válido la anemia hemolítica. No dejas válido. Claro. Pues hay que relacionar todos los síntomas, no solo la ictericia. Todos los síntomas. Ya, entonces, ¿qué diagnóstico puede ser anemia hemolítica? ¿Por qué sería anemia hemolítica? Porque estos cuerpos de Heinz favorecen la lisis de los eritrocitos, ¿no? Como los eritrocitos se rompen, o sea, se lisan, quiere decir que disminuirían en cantidad. Como si, eso es lo que define la anemia, la disminución entonces de los eritrocitos, no del glóbulo 1. Entonces podría ser anemia hemolítica. ¿Y cómo relacionamos cada uno de los síntomas? A ver, tenemos ictericia, orina oscura y fatiga intensa. Vamos por el último, fatiga intensa. Una persona que tiene menor cantidad de hemoglobina o de glóbulos rojos va a tener menor oxígeno disponible. Por lo tanto, es de esperar que esté más cansado que una persona que no tiene anemia. Ahora vamos por la segunda, la orina oscura. ¿Cómo relacionarían la orina oscura? Por la bilirrubina. ¿Qué tiene que ver la bilirrubina con hemoglobina? Claro, esto está relacionado con la bilirrubina, ¿no? A partir de la hemoglobina, un producto de degradación de la hemoglobina es que luego de la hemoglobina que se va a romper, se va a alisar, va a haber un montón de hemoglobina libre y se va a producir bilirrubina. Y eso se va a eliminar en orina. Y esto tiene una tonalidad oscura. Y además, también debido a la alta concentración, también va a producir ictericia, ¿no? El color amarillo de la bilirrubina. Sí, eso estaría bien. Eso sería la respuesta, ¿no?, a esta pregunta.
Ahora vamos a pasar a la otra vía, a la otra función, más que vía, la otra función de las vías de las pentosas fosfato. La otra vía sería la de síntesis, ¿no? ¿Síntesis de qué? ¿Por qué se llama vía de las pentosas fosfato? Porque puede sintetizar pentosas. ¿Qué es la pentosa? Es un carbohidrato es una pentosa. Acá tenemos la vía de las pentosas fosfato. Tenemos esta ribosa 5-fosfato, que es como el azúcar que busca sintetizar. Entonces, cuando hablo de sintetizar, acá podría poner que se sintetiza la ribosa 5-fosfato, 5-peno, 5-fosfato. Esto es lo que busca producir esta vía, ribosa 5-fosfato. ¿Para qué sirve esto de acá? Esto sirve de material para generar este fosforibosil pirofosfato, y a partir de esta pentosa, y esta es acá como la pentosa activada, porque tiene ya 2 fosfatos, y cuando está activada ya puede producir otro tipo de moléculas como los nucleótidos, a partir de esto los ácidos nucleicos, coenzimas como el ATP, o también estas de acá como el NAD, FAT o el CoA, o el acetil-CoA, ¿no? El acetil-CoA también tiene esta molécula dentro de su estructura. Y aquí estamos poniendo qué es un nucleótido. Un nucleótido es un grupo fosfato o un azúcar, una ribosa, y como una base nitrogenada. Entonces un componente importante es este azúcar. Y este azúcar, ¿de dónde viene? Podría venir de una ribosa 5-fosfato. Ahora vamos a ver las fases de la ribosa 5-fosfato. Todas estas reacciones ocurren en el citosol de la célula y se dividen en 2 fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Acá tenemos como el resumen de las 2 fases. La fase 1 es la oxidativa y la fase 2 es la no oxidativa. ¿Por qué se llama fase oxidativa? Porque se van a dar reacciones de óxido-reducción. Dentro de las enzimas, de manera general, las clasificamos en 5 grupos, y las enzimas del grupo 1 son enzimas de óxido-reducción. Las enzimas de óxido-reducción se basan en la transferencia de electrones de una molécula a otra. Los electrones no se transportan libremente, sino los electrones se transportan por medio de estas coenzimas. Y las enzimas que van a estar involucradas van a estar relacionadas con el transporte de electrones. En cambio, en la fase no oxidativa no se utilizan enzimas de óxido-reducción, sino se utilizan otro tipo de enzimas que no involucran transferencia de electrones de una molécula a otra, sino van a involucrar más que todo transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra dentro de la misma molécula, o de una molécula a otra sería transferasas, y el otro grupo sería el grupo de las isomerasas. Son las dos tipos de enzimas que van a venir en esa fase, ¿no? Entonces vamos a hablar una por una en más detalle. Este es como el panorama general, ¿no? Pero vamos a hablar una por una en más detalle. Ahí está la vía de las pentosas. Vamos a hablar, ahí están las enzimas, ¿no? Hay enzimas como transcetolasa, transaldolasa, y ahí está esta enzima de que va a producir el fosfogluconato inicialmente. La fase 1 dicen que también es la fase irreversible. Se van a producir una serie de reacciones, y algo muy importante que tienen que recordar es que esta reacción oxidativa, o en esta fase oxidativa, es donde se produce el NADPH. Eso es muy importante que lo recuerden. ¿En dónde se produce el NADPH? En la fase oxidativa de las vías de las pentosas fosfato. Porque si en el examen les pongo NADPH se produce en la fase no oxidativa, no, entonces estaría incorrecto, ¿no? Lo correcto es decir que el NADPH se produce en la fase oxidativa. Ahora, ¿qué es la fase oxidativa? Vamos a tener varias enzimas, y como ven, se producen 2 NADPH a partir de la glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es el producto de la fase oxidativa? Bueno, van a producir varios intermediarios, pero el producto será el último, ¿no? El producto es la ribulosa 5-fosfato. ¿Y qué otro producto genera esta reacción?
un NADPH acá y otro NADPH. Entonces, algo importante que es que recuerden esas dos cosas, ¿no? Los productos de la fase oxidativa. ¿Cuáles son los productos de la fase oxidativa? 2 NADPH y la ribulosa 5-fosfato. Entonces, cuando hablamos de producto tienen que recordar esos dos moléculas, ¿no? El NADPH y la ribulosa 5-fosfato. ¿Qué más necesitarían recordar de esta fase? Necesitarían recordar dos enzimas. Hay una tercera, ¿no? Esta enzima de acá. Adelante. Pero las principales enzimas son esta de acá y esta de acá. Esta es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la otra enzima sería la fosfogluconato deshidrogenasa. Ambos tienen la palabra deshidrogenasa, que a veces puede ser que no comprendan, pero cuando se produce esto de acá, justo cuando se utiliza esta deshidrogenasa se va a producir este NADH, ¿no? Es como que le va a dar un hidrógeno a este que está sin hidrógeno y se produce el NADPH, ¿no? Igualito, esta que tiene deshidrogenasa es como que le da un hidrógeno. ¿De dónde viene el hidrógeno? De la molécula sustrato y se lo va a transferir a este de acá que no tenía su hidrógeno. Entonces es una deshidrogenasa. Y ambas son muy importantes para la regulación de la fase oxidativa, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la fosfogluconato deshidrogenasa. Entonces, recuerden estas dos enzimas y los dos productos que le he dicho, ¿no? Para esta fase. Y acá vamos a integrar la parte oxidativa que termina acá, la ribulosa 5-fosfato. Este sería la fase oxidativa y luego se podría dar la fase no oxidativa. La fase no oxidativa utiliza otro tipo de enzimas, no utiliza las mismas enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que tendrían que recordar involucradas en la fase no oxidativa? Estas dos, transcetolasa y transaldolasa. Estas de acá ya no van a hacer reacciones de óxido-reducción, sino solo van a transferir. Y a partir de esta ribulosa 5-fosfato van a ver que se forman varios subproductos, que lo vamos a ver más detalle en las siguientes diapositivas. Solo estoy introduciendo que se van a producir, los productos serían esta ribosa 5-fosfato y las enzimas involucradas serían estas dos, la transcetolasa y la transaldolasa, que su nombre como indica trans, quiere decir que va a haber una transferencia. ¿Transferencia de qué? De ciertos fragmentos de la cadena de carbono de uno a otro. Y ahora acá les coloqué una pregunta que es: ¿cuántas moléculas de NADPH se formarían en la fase oxidativa de las vías de las pentosas fosfato? ¿Y qué productos se obtienen y qué enzimas están involucradas? Ese es todo el conocimiento que tendrían que recordar de la primera parte. Bueno, sí, eso es como lo esencial, ¿no? Que tendrían que estar preparados para el examen, responder esa pregunta, ¿no? Por completo. Porque si no, tendrían la mitad del punto o algo así, o se les reduciría los puntos. Entonces, ¿cuántas moléculas de NADPH? ¿Cuántos serán? 1, 2, 3. 2, ¿cierto? 2 NADPH. ¿Qué productos se obtienen en la fase oxidativa? ¿Cuáles son los productos de la fase oxidativa? La ribulosa. La ribosa no. La ribosa estaría mal, ¿no? Porque esa pertenece a la otra vía. Entonces es la ribulosa 5-fosfato. Tienen nombre parecido, pero tienen que tener esa precaución, ¿no? Ribosa y ribulosa se parecen, pero la ribulosa es la que se forma al inicio, al final de la fase oxidativa, no la ribosa, la ribulosa. ¿Y cuáles son las enzimas involucradas? Esas dos. Hay más, ¿no? Pero las principales he dicho que son dos, ¿no? En total son tres. ¿Cuáles son las principales? Estas dos. Porque cuando hagamos regulación de las vías de las pentosas fosfato, por regulación me refiero a nivel hormonal, a nivel endosférico, cómo controlar de que no aumenten o que no disminuyan, principalmente van a actuar los activadores o inhibidores sobre estas dos enzimas. Y si tuviera que seleccionar solo una, diría que es la primera.
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es como la principal, es como la limitante de la velocidad de reacción en esta fase oxidativa. Sí, se produce, pero como es un intermediario, no es un producto final. Entonces el producto final son esos dos. Este es un producto final, este es otro producto final, otros son solo un intermediario. Por eso no es un repuesto el producto. Ahora vamos a hablar de la fase no oxidativa. La fase no oxidativa se da una interconversión de cadena. Ya no se produce óxido reducción, sino se producen cambios. Como ven, ¿qué indica esto de acá? Esto indica es una molécula de 5 carbonos, una molécula de 5 carbonos. En total, ¿cuántos hay? 10. ¿Y acá en total cuántos hay? 10. ¿Y acá en total cuántos hay? 10. Y así, al menos esta parte, ven que todas las moléculas son de 10, nada más que intercambian, ¿no?, la cantidad de carbonos una con otra. Y eso es lo que se va a ver en esta fase, la fase de interconversión o la fase no oxidativa reversible. Van a haber varias enzimas que son isomerasas y también transferasas, como la transcitolasa o la transaldolasa, y lo que van a hacer es transferirse una a otra y van a ver que se forman varios productos. Hay algunos que son más importantes y hay algunos que son menos importantes. Es una fase reversible, es una fase reversible a diferencia de la fase oxidativa, que era irreversible. Quiere decir que la reacción, por ejemplo, si acá tengo la ribulosa, que era ¿cómo terminaba? Terminaba con la ribulosa 5-fosfato. Por medio de esta enzima puedo obtener la ribosa 5-fosfato. Pero también, si necesito esta molécula otra vez, podría volver otra vez a formarlo. Es una enzima, es una reacción de doble sentido. Eso quiere decir que es reversible. Y acá, ¿por qué ponemos este PRP? ¿Qué era el PRPP? Piroribosil pirofosfato. ¿Pero para qué servía? ¿Por qué teníamos este producto? Era importante. Este producto es importante, el PRPP, porque es la forma activada. La forma activada de la ribosa 5-fosfato. Y esta forma activada ya es la que va a formar los nucleótidos, el colesterol, los ácidos grasos. Necesita un proceso de activación, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es la molécula activada en la vía del pentosfosfato, ¿será la ribosa 5-fosfato? No, la forma activada será este PRP, fosforibosil pirofosfato. Esa es la forma activada. Ahora vamos a ver cómo se forman las interconversiones. Acá comenzamos 5 y 5. Esto es el número de carbono, ¿no? Al final tenemos 3 y 7. ¿Qué significa esto? Comenzamos de esta manera. Tenemos esta cirulosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato. Tenemos esto que es muy importante y se forman estos dos subproductos. Ahora, transacetolasa es una de las enzimas muy importantes en la fase no oxidativa, y este TPP es una coenzima que ayuda a esta enzima, ¿no? Es una coenzima. Por ejemplo, deficiencias de esto de acá. ¿Qué ocurriría si en una persona tendría una deficiencia de la coenzima TPP? ¿Qué esperaría del gliceraldehído 3-fosfato? ¿Que aumente o que disminuya? Disminuya. ¿Que disminuya? Sí, segura, 100%. Sí, muy bien. Si hay una deficiencia de TPP, hay una deficiencia de su enzima. Y si hay una deficiencia, entonces esto de acá ya no se formaría, por lo tanto disminuiría, ¿no? Eso es lo que esperaría. Y vamos a ver cómo ciertas patologías, o cómo si yo me expongo a ciertas sustancias, este TPP disminuiría, ¿no? Y por lo tanto esta enzima no activaría de manera óptima y no se formaría este producto. Porque esta enzima, ¿qué es lo que hace? Catalizar esta transferencia de cadenas de la ribosa 5-fosfato con la celulosa 5-fosfato para producir gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y cuál es la importancia del gliceraldehído 3-fosfato? ¿Tendrá alguna relación con la glicólisis? Tendrían que recordarse algunos intermedios importantes de la glucólisis, ¿no? Algunos intermedios importantes de la glicólisis, básicamente son dos. Uno es este de acá, uno es el gliceraldehído 3-fosfato, que también puede servir como un sustrato gluconeogénico. También puede servir como un sustrato gluconeogénico. ¿Y qué otra molécula era importante en la glicólisis como un intermediario de glicólisis? La fructosa 6-fosfato. Entonces,
traten de recordarse esos dos intermediarios de la glicólisis. Uno es el gliceraldehído 3-fosfato, y de esa manera vamos a hacer interconexiones, ¿no? Como a partir de una rota, como la vía de las pentosas fosfato, me puedo comunicar con otra. Se comunican por estos intermediarios de glicólisis, ¿no? Como el gliceraldehído 3-fosfato o como la fructosa fosfato, ¿no? 6-fosfato. Ahora, acá teníamos una transcetolasa, ¿no? Era una de las dos enzimas que le mencioné para la fase no oxidativa. ¿Cuál era la otra enzima importante? Esta de acá, transaldolasa. El trans, ¿qué quiere decir? Que va a transferir. Al viene ¿de dónde? De aldehído, ¿no? Alt viene de aldehído, un grupo aldehído, y asa es la terminación que utilizamos para enzimas, ¿no? En cambio, la otra, que era transcetolasa, viene de transferencia. ¿De qué? De un grupo cetona, y el asa es el que utilizamos para nombrar enzimas. ¿Qué ocurre con esta otra enzima, ¿no? Otro tipo de transferencia? Acá tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y acá tenemos otra, pseudoheptulosa 7-fosfato. Y por medio de esta enzima tenemos la fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato. Y justo acá tenemos otro intermediario que les había mencionado anteriormente, ¿no? Este de acá. Ahora algo importante también que tienen que recordar para que no se les sea muy complicado es que no tienen que aprenderse, por ejemplo, este de acá. No tienen que aprenderse este de acá, porque este de acá, el más importante de los dos sería este de acá. Igualito que de los dos. ¿Cuál es el más importante? El gliceraldehído 3-fosfato. Ya saben que entonces en el examen no les voy a pedir que se recuerden, menos la estructura, ¿no? La estructura no es necesario que se acuerden. Eso ya es algo personal, ¿no? Para ustedes, para que estudien. Pero lo importante que tienen que recordarse es que la enzima transaldolasa va a cambiar el gliceraldehído 3-fosfato a fructosa 6-fosfato. Eso sí tienen que recordar. Y la transcetolasa, que es la otra, ¿qué es lo que haría? La ribosa 5-fosfato lo va a cambiar a gliceraldehído 3-fosfato. Eso sí tienen que recordar. Ese cambio. Los otros no es necesario. Claro, exacto, eso sí tiene que ser. Y lo que estamos viendo acá, estamos representando cómo las cadenas se transfieren, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el gliceraldehído 3-fosfato, tiene 3 carbonos, y este de acá tiene 7 carbonos, y al final este de acá, en azul, representa este de acá. ¿Qué pasó con el azul? Este de acá se transfirió, ¿no? Se elimina un fragmento de 3 carbonos. ¿Cuáles son los 3 carbonos? 1, 2, 3. Entonces se han eliminado 3 carbonos. ¿A dónde fueron? Al otro grupo. Entonces estos 3 carbonos fueron para acá y se formó este fructosa 6-fosfato. Están transfiriendo fragmentos de la cadena